República. ¿Y qué ha sido la República? Me voy a la historia. Aparte de que en España ha habido dos repúblicas, como he dicho anteriormente, ¿qué es el discurso republicano? Pues bien, aquí lo tengo. Voy a cogerlo para que en la memoria no me falle algunos datos. Esta conferencia la voy a dar mañana en la Universidad Autónoma. Allí tendré que utilizar otro tipo de léxico más técnico, pero es lo mismo de fondo. La primera constitución republicana es la de la Revolución Francesa de 1793. Esa fue la primera república. La primera república que acaban con un rey, el rey de Francia, que habla de libertad, igualdad y fraternidad, y que dice: el pueblo, todos, tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad. No de los medios de producción, pero dicen una cosa tremenda: el que no tiene sus cosas no es libre. El derecho a la propiedad es la libertad. Lo sabéis perfectamente. El que no come no es libre. Hablar de democracia con alguien que no come es una burla sangrienta. Ahí no hay democracia. Sin embargo, creemos que ahí funciona democracia. Pero ya le habían dicho a estos hombres en el año 1793. La soberanía reside en el pueblo, el sufragio universal. Tuvieron un fallo. Votaban todos los hombres. Hasta tiempo después no votaron las mujeres. Y por cierto, en España, con la Segunda República, es cuando las mujeres tuvieron derecho a voto. Es verdad que cuando esta solemne declaración en el año 1789 se aprueba, hubo una señora llamada Olympe de Gouges que hizo una solemne declaración de los derechos de la mujer. Lo que pasa es que no le hicieron caso, pero está ahí el nombre de esa mujer, que fue la que dijo: un momento, los derechos del hombre y de la mujer, de la ciudadana. Bien, el gobierno se monta para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles. La esclavitud se abole, la persona no es una propiedad transmisible, la instrucción debe estar al alcance de todos, se reconoce el derecho de resistencia a la opresión, el pueblo cuando es oprimido tiene derecho a rebelarse, e igualmente, y por causas anteriormente expresadas, se reconoce el derecho a la insurrección, es decir, el pueblo se puede levantar contra el tirano. Esta es la República. Esta está la República. Es decir, estos son los cimientos republicanos. Lo demás, gaita. ¿Por qué digo gaita? Porque conforme avanza la historia, estamos viendo cómo el capital, el poder, comienza esto a irlo cambiando. Poco a poco, suavemente, y por lo pronto. Del sufragio universal, que todos los hombres, varones, podían votar, nos encontramos con el sufragio censitario. ¿Eso qué es? Bueno, pues que votan los que tienen determinado dinero. De tanto ingreso para arriba, los demás no podían votar. Que los esclavos, porque después vuelve la esclavitud con Napoleón, naturalmente no pueden votar. Que lo importante es la propiedad, pero la propiedad, el derecho de propiedad, no el derecho a la propiedad, que son dos cosas distintas. Y comienza la democracia a irse haciendo cada vez más pequeñita, y comienzan a surgir repúblicas. Es verdad que están la Segunda República y Tercera República Francesa, que son en esto muy clara: separación de la Iglesia y del Estado, los trabajadores tienen derecho a una serie de mejoras sociales, enfrentamientos con la Iglesia tremendo, y el ideal republicano va pasando los años, los decenios y los siglos, y se va ahí moviendo como puede. Pero en el caso español, la Primera República del año 1873, nos encontramos una cosa extraordinaria. Es la primera vez que un gobierno dice: los trabajadores tienen derecho a un seguro de desempleo. Año 1873. Los trabajadores tienen derecho a residencia cuando caen enfermos. Las viudas de los trabajadores cuando se mueren tienen derecho a una pensión. Año 1873. Esto es republicano, independientemente de que había un presidente de la República, que no había rey. Pero este es el espíritu republicano. Los seres son iguales y, naturalmente, la Iglesia y el Estado, cada uno en su casa, y Dios en la de todos, pero totalmente separado. Claro, esto, cuando cuaja de una manera más clara con las dificultades, porque en la época de la República también hubo derecha y hubo errores, es cuando la República aborda la primera gran reforma agraria,
bueno, costó trabajo, costó dificultades, cuando tiene el voto de la mujer, cuando Largo Caballero en la ley de términos municipales hace que se suban los salarios a los jornaleros del campo y sobre todo, lo importante, la República hizo a los mejores maestros escuelas que nunca jamás ha habido en la historia de España, nunca, hasta hoy. Y la preocupación por la cultura, la instrucción, el saber, porque aquellos hombres que no eran revolucionarios, eran hombres abiertos, hombres de talento como Azaña, sabían el poder liberador de la cultura. Al contrario de hoy, el poder entontecedor de la televisión, ellos sabían el poder de rebeldía que tiene el saber, el conocimiento y la cultura. Tanto es así que las primitivas organizaciones obreras, la UGT y la CNT, lo primero que hacían en su centro, no había radio ni televisores, era leer y aprender, porque sabían que los trabajadores, si no saben, nunca podrán romper el yugo. Al contrario, serán ovejas que llevan al paro y dirán Dios, ve, porque son totalmente ignorantes. Eso fue la República, el poder revolucionario de la instrucción, aquellos maestros de escuela, y la cosa estaba tan clara que, aparte de los trabajadores de los sindicatos, los grandes represaliados por Franco fueron los maestros de escuela. Fusilados, tirados del cuerpo, fueron olvidados porque, como dijo alguien una vez, dice, la guerra civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros de escuela. Lo resumió perfectamente cuál ha sido el talante de aquella época. Bien, nosotros, por tanto, a plantear la Tercera República, estamos bebiendo de esa fuente. Yo soy republicano porque quiero igualdad. Y soy republicano porque quiero democracia. ¿Pero qué democracia? Entonces yo me he permitido una definición que voy a explicar, que es la siguiente. Yo llamo democracia a un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre su destino. ¿Qué quiero decir? Que a mí no me vale que se llame democracia votar a los concejales, votar a los diputados autonómicos y ya se acabó. Eso está muy bien si uno lo compara con la dictadura, pero eso no es absolutamente nada al lado de la democracia. ¿Quién toma las decisiones sobre la economía? ¿Por qué cuando la Constitución ha sido vaciada de contenido no se la consulta al pueblo español? ¿Por qué no se consultó lo último sobre Europa cuando vio el gobierno que se habían perdido referéndum en Francia y en otros sitios hicieron así? ¿Por qué no se le ha consultado al pueblo español ese pacto que acaba de firmar Rodríguez Zapatero sobre el euro? Que agárrense ustedes, no hemos empezado todavía a estar mal, recuerden el día de hoy. Ese pacto que se ha firmado violando artículos enteros de la Constitución española, eso no puede ser democrático. Por tanto, cuando yo hablo de democracia y de república, consecuentemente, estoy hablando de la democracia de base, de que la gente sepa, que tome decisiones, que los sindicatos tengan un papel, en fin, también que se tiren para adelante para tenerlo y que lleguemos a que la intelectualidad y los trabajadores pues se den cuenta de que tienen por delante un tajo tremendo. Naturalmente, esa es la democracia, eso es para mí la república. Pero, ¿y ahora por qué tengo que hablar de la crisis? La crisis me está llevando a mí varias conferencias. Es un tema que llevo preparando hace 7 años y cada vez me doy cuenta que sé menos, porque cuando entra uno, así que voy a intentar en 10 minutos contarlo. Vamos a ver cuál es el problema fundamental de la crisis. Miren ustedes, la crisis no tiene solución. Mi querido amigo y compañero, el economista del Banco de España, Pedro Montes, lo llevamos a Córdoba a una conferencia y dice, señores, estamos entre la catástrofe y el caos. Lo dijo hace 3 años y la olió. Porque era cuando vamos a salir. Las medidas que se están tomando son medidas para que la economía española sea competitiva. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros podamos vender al extranjero más que comprar, tenemos que ser competitivos. Es decir, que nuestros productos sean o mejores o más baratos. No hay otra manera. Que sean mejores para que los productos españoles sean mejores, y en algunos estamos en la primera línea, sobre todo en cuestiones de ferrocarriles, tal y demás, pero muy poco, tenemos que tener muchos años una inversión en investigación.
porque cuando hay una plancha o un frigorífico, antes de fabricarla, ha habido hombres y mujeres de bata blanca estudiando qué tipo de materiales, cuánto se gasta en electricidad, y sale después la plancha o sale el frigorífico. No parece ser que ahora nosotros podamos ser competitivos con respecto, por ejemplo, a Alemania. Entonces no nos queda nada más que una salida: ser competitivos porque el producto se abarata. ¿Y cómo se abarata el producto? Pues ya no hace falta ser un sabio, ya sabéis cómo. Se abarata el producto bajando, no solamente bajando el salario, sino que los costes laborales, que no son solamente los costes salariales, sino los costes que cuesta mantener a la ciudadanía en sanidad, en educación, en las pensiones, pues vaya reduciéndose ese dinero para que no haya déficit y la banca pueda tener acceso al crédito, porque cuando un Estado no tiene dinero y tiene déficit, pues coge el dinero y lo pide prestado a la banca, y la banca quiere ser ella la que coja ese dinero. Un caso: ya la banca le ha pedido al gobierno español hace un año que ella quería administrar los fondos de la Seguridad Social. Quería, es decir, los fondos de la Seguridad Social, del cual ella quería administrarlo. Es una pelea tremenda. Pues bien, competitividad, pero hay un problema. Si España tiene que ser competitiva, y Portugal también, e Irlanda, e Italia, y Alemania, bueno, aquí ¿qué pasa? ¿Que todos venden más que compran? Eso no encaja. ¿Ustedes creen que si ahora ustedes fuesen todos empresarios y tuviesen ustedes que vender más que comprar, ¿a quién le venden ustedes? Porque alguien tendrá que perder, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que van a venderle a todos los... ¿Y quién compra aquí? Eso nunca, nadie se lo ha puesto a pensar. Lo que dije al principio de mi intervención, Alemania en estos momentos es la que ha salido beneficiosa. Pues bien, sin embargo, sabiendo que aparecen por el mundo fenómenos como el de China, como el de la India, como el de Brasil, como el de Rusia y otros países emergentes donde están produciendo más barato a costa de lo de siempre, hay que decirlo, a costa del sufrimiento de los trabajadores, pero como lo que importa aquí que los productos sean más baratos, pues por ejemplo China, ¿pero qué pasa en China? ¿Son productos chinos? No, son productos de empresas españolas que se fueron allí, por ejemplo Roca o Nutrexpa, como empresas catalanas se fueron a Casablanca, como empresas americanas que se fueron a China. Son empresas de aquí que producen allí más barato y después venden. Los chinos, ¿qué malos son? Los chinos serán malos, pero ustedes también, porque no invierten aquí. Es que allí la mano de obra, fíjense en el mundo en que estamos, porque hoy ya no se habla de derechos humanos, eso es política. Hoy se habla de que la economía funcione, lo cual me hace una gracia estupenda, porque que la economía funcione, ¿esto qué significa? Que funcione la economía significa que se gane dinero, que se crezca, pero nadie pronuncie un verbo que también me gusta mucho, y de repartir, ¿qué? Esa palabra, repartir. Porque claro, la economía puede crecer, pero si los que ganan son unos pocos, crece para ellos. Pero ¿cómo está el resto de la población? Sobre eso, locutores de radio, comentaristas, economistas al servicio del régimen, no dicen ni pío. Hay que crecer, muy bien, pero ¿cómo se reparte? Nadie entra a discutir eso. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un callejón sin salida. Y la prueba está que cayó Grecia, cayó Irlanda, ha caído Portugal, y España en estos momentos está diciendo nuestro presidente, nuestro inefable presidente, que España no va a ser rescatada. Pero esto tiene un truco. Yo recuerdo que cuando yo era niño, los niños de entonces, nuestros padres, era una obsesión con el purgante tremendo. Yo no he tomado ni de aquel purgante. Era el aceite ricino. Y entonces yo pedía a mi madre tomármelo yo, porque si no me cogían por aquí la nariz y me lo metían. Entonces yo prefería cogerme yo mi nariz y lo tragaba. Pues bien, cuando dicen España no va a ser rescatada porque si nos rescatan será peor, lo que ha hecho Rodríguez Zapatero es tomarse el purgante, poner las medidas antes de que nos rescaten, y de esta manera nos rescatan no rescatándonos, porque las medidas tan brutales que acaba de aprobarse en la Unión Europea, el Pacto de Defensa del Euro, no son ni más ni menos que el aceite de ricino, que lo están tomando para que oficialmente no nos rescaten, pero ya nos están rescatando. Y si no, nuestro vecino Portugal, donde las pensiones por encima de 1.500 euros van a tocarla, a los funcionarios nuevamente, otras pensiones, vemos preparando. ¿Por qué? Porque estamos hasta aquí de deuda.
Debemos más de 2,5 billones de euros, y el que menos debe es el Estado, las administraciones, familias y empresas están hasta los ojos, y esto hay que pagarlo, pero hay más. Cuando acuden los gobiernos a rescatar a otro, ¿de dónde creen ustedes que pone